Médico ve a la mujer de la limpieza ser humillada en cena de lujo, y lo que hace después impacta a todos. Ella no quería ir. Se lo había dicho a su hija, se lo había dicho a sí misma mientras miraba la invitación sobre la mesita de la cocina, y hasta pensó en llamar al departamento de personal para decir que no se sentía bien. Pero la invitación estaba ahí, con esas letras doradas que parecían reírse de ella. 22 años trabajando en aquel hospital, y ahí estaba la primera vez que alguien la invitaba a sentarse en la misma mesa que los médicos. La idea ya era bastante extraña, pero lo que iba a pasar aquella noche era algo que Guadalupe Reyes jamás iba a poder borrar de su memoria. 58 años cargados de mucho trabajo y poco reconocimiento. Todos los días a las 5:30 de la mañana entraba por el portón trasero del Hospital San Lucas. Se cambiaba de ropa en el vestidor pequeño del sótano y empezaba a limpiar los pasillos que el resto del mundo pisaba sin pensar. Lo hacía desde hacía más de 2 décadas. Conocía el olor de cada piso, sabía qué puertas chirriaban más en el invierno, sabía el nombre de casi todos, desde los médicos más antiguos hasta los residentes que llegaban asustados al comienzo de cada año nuevo. Ella era parte de aquel lugar, pero nunca la habían invitado a ocupar un espacio de él de esa manera. La cena era para celebrar los 70 años del hospital. Una noche especial, organizada por la dirección, donde se homenajearía a empleados de todos los sectores. Guadalupe había sido propuesta por su sector como la empleada con más años en el lugar y el mayor número de reconocimientos internos. La carta que acompañaba la invitación usaba palabras bonitas como pilar de la institución y dedicación ejemplar. Leyó aquello 2 veces, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el cajón. Fue su hija, Jimena, quien sacó el papel del cajón y lo puso sobre la mesa otra vez. «Mamá, usted va y no hay discusión». Guadalupe la miró. Miró la invitación, suspiró hondo. «No tengo ropa para un lugar así. Usted tiene esa blusa gris nueva. Eso es ropa de diario. Entonces usted va como es todos los días, que no tiene nada de malo». Jimena era así de directa. Tenía 28 años, un bebé de 3 semanas y la terquedad de su madre multiplicada por 2. Y fue por eso que, una noche de jueves de noviembre, Guadalupe Reyes se vio entrando por el vestíbulo de un restaurante en Las Lomas, una zona elegante de la ciudad, con blusa gris de manga larga, pantalón oscuro planchado con esmero, el cabello recogido en un chongo que su hija le había hecho antes de que saliera, y un nervio en el estómago que no se le quitaba ni con agua. El lugar era de otro estilo. Las mesas tenían manteles blancos almidonados. Las copas eran de cristal. Había arreglos de flores en el centro de cada mesa, flores de las que Guadalupe nunca supo el nombre. Las luces eran bajas y cálidas, del tipo que hacen que todos parezcan un poco más ricos de lo que son. Se quedó parada un segundo en la entrada, buscando con la mirada a alguien que reconociera. Una muchacha con una tableta en la mano se acercó a ella, verificó el nombre en la invitación y la condujo hasta una mesa en medio del salón. No estaba en la orilla, no estaba escondida, estaba justo en el centro. Guadalupe se sentó, puso el bolso en el regazo y miró los 2 tenedores, el cuchillo y la cuchara alineados al lado del plato como si fueran un examen para el que no había estudiado. Fue entonces cuando Sergio apareció. Llevaba el uniforme blanco de mesero, la corbata de moño negra, el cabello peinado hacia un lado. Tendría unos 30 años, tal vez un poco menos, y un modo de caminar que dejaba claro que se creía el dueño del salón. Se acercó con un menú enorme, encuadernado en piel, y se lo entregó a Guadalupe con la punta de los dedos, como si estuviera pasándole algo que tal vez ella no supiera sostener. «Buenas noches», dijo, con una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Necesita ayuda para entender el menú?» Guadalupe levantó la vista hacia él. «No, gracias». Sergio se quedó allí un segundo más de lo necesario, los ojos recorriendo la blusa sencilla, el bolso sin marca, la mano sin esmalte de Guadalupe. Después se fue sin decir nada más. Ella abrió el menú. Las entradas tenían nombres que no reconoció. Había un plato con una palabra en francés que intentó leer 2 veces sin lograrlo. Sintió el calor subirle al rostro
y se quedó mirando las letras sin moverse. En la mesa de al lado, dos médicos conversaban en voz alta sobre una conferencia. En una mesa más al fondo, la directora administrativa del Hospital San Lucas reía de algo con la esposa del director clínico. Guadalupe conocía a esas personas, había limpiado sus oficinas durante años, pero allí, bajo aquellas luces doradas, parecían pertenecer a un universo diferente. Sergio volvió con una colega, una muchacha que trabajaba en el otro lado del salón, y se detuvo a unos pasos de la mesa de Guadalupe. Ella no logró oír lo que dijo, pero oyó la risita, y se dio cuenta, por la forma en que los dos miraron hacia ella, que el tema era ella. Guadalupe bajó la cabeza. Se puso la mano abierta sobre los ojos por un segundo, como si pudiera borrar ese momento, esa sensación de ser la equivocada en el lugar equivocado. Fue exactamente en ese instante que el doctor Javier Mendoza la vio. Estaba sentado 2 mesas más adelante, con traje oscuro y corbata color vino, junto a otros 3 médicos del Hospital San Lucas. Javier tenía 43 años, era cirujano desde hacía casi 15, y tenía ese aire serio de quien pasó la vida aprendiendo a no desperdiciar palabras. Los colegas a su lado conversaban, pero él estaba callado, la copa de vino en la mano, los ojos fijos en Guadalupe, porque la conocía, mejor de lo que cualquier persona en ese salón imaginaba. Pero ese todavía no era el momento de contar esa parte. La noche siguió. Los platos fueron llegando. Guadalupe pidió el más sencillo que encontró, señalando el menú con cuidado, sin dejar entrever que no sabía qué era. El plato llegó. Era una ensalada con un tipo de queso que no reconoció, y comió despacio, mirando a los lados con discreción, tratando de aprender por los gestos de los demás qué cubierto usar primero. Sergio volvió a su mesa a mitad del plato principal. «¿Está usted bien?», preguntó, pero el tono era de quien está sondeando, no de quien se preocupa. «Sí, gracias. Porque noté que usted no está usando el cuchillo correcto para el pescado», señaló despacio, con cierto placer. «Ese de ahí es para el pan». Había gente escuchando, había gente mirando. Una mujer en la mesa de al lado se giró discretamente. Un hombre más al fondo dejó el tenedor por un segundo. Guadalupe miró el cuchillo en su mano. Sintió la sangre subirle. Sintió unas enormes ganas de agarrar el bolso e irse, ir a casa, al olor familiar de su cocina, a donde sabía el lugar de cada cosa. «Gracias», dijo, con una voz que no tembló. Pero la mano le tembló un poco cuando cambió los cubiertos. Sergio no se fue lo bastante rápido. Se quedó allí un segundo, y Guadalupe oyó claramente cuando dijo, en voz baja, a la colega que se había quedado a 2 pasos, «A veces invitan a cualquiera». «Mira, tuve que detenerme aquí cuando leí esta parte por primera vez. Me quedé unos segundos antes de poder continuar, porque hay un tipo de crueldad que no grita, que no golpea, pero que cala hondo precisamente por eso. Y ella estaba allí, sola en esa mesa, aguantando». Guadalupe bajó la cabeza del todo, se puso la mano abierta sobre los ojos. El salón de repente pareció muy grande, muy ruidoso, muy lleno de personas que no tenían la menor idea de quién era ella. Pero Javier sí. Ya estaba de pie antes de darse cuenta de que había tomado la decisión. El colega a su lado, el doctor Ricardo, le sostuvo levemente el brazo. «Javier, no vayas a armar un escándalo ahora». Javier lo miró por medio segundo. «No voy a armar ningún escándalo», y se fue. Atravesó el salón despacio, sin prisa, sin el aire de quien va a resolver un problema. Llegó a la mesa de Guadalupe, jaló la silla junto a ella y se sentó, como quien llega a una cena con una vieja amiga. El salón lo notó. No fue ruidoso. Fue ese cambio de temperatura silencioso que uno siente cuando algo inesperado sucede en un lugar muy bien portado. Las conversaciones bajaron de volumen. Las miradas se movieron con discreción. Sergio, que todavía estaba cerca, se detuvo por completo. «Buenas noches, doña Guadalupe», dijo Javier con esa calma de quien está seguro de lo que hace. Ella levantó los ojos hacia él, demasiado sorprendida para ocultarlo. «Doctor Javier, ¿le importa si me quedo aquí un rato? Tenía muchas ganas de platicar con usted». Guadalupe no supo qué decir.
Entonces no dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza que quería decir que sí. Javier llamó a Sergio con un gesto de la mano. El mesero vino con una sonrisa diferente ahora, más cuidadosa, más contenida. «Por favor, tráigame un menú aquí y una copa del mismo vino que está tomando la mesa del doctor Fernando. Y puede traer el plato fuerte que usted recomendaría, sin ninguna prisa». Sergio anotó y desapareció. Javier se volvió hacia Guadalupe como si aquello fuera lo más natural del mundo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. «Usted no tenía que hacer esto», dijo Guadalupe en voz baja. «Lo sé». Silencio por un momento. El tipo de silencio bueno que no necesita ser llenado. «Doña Guadalupe, ¿sabe que nunca he podido hablar con usted de una cosa?» Ella esperó, sin entender a dónde iba aquello. «Mi padre fue paciente en el cuarto piso, hace 8 años. Usted debería recordarlo. Estuvo ahí casi un mes». Javier hizo una pausa, ajustó ligeramente la manga del traje. Él me contó una historia como 2 años después de que salió. No le creí al principio, pero me la contó de nuevo con todos los detalles, y esta vez sí le creí. Guadalupe se quedó muy callada. Dijo que una noche, a una hora en la que no había visitas y el equipo nocturno estaba cambiando de turno, se dio cuenta de que el suero estaba pasando mal. Dijo que se fue sintiendo mal. Trató de llamar a alguien, llamó una vez. Llamó 2. La única persona que apareció fue la de la limpieza que estaba limpiando el pasillo. Que no huyó, no se quedó paralizada. Fue a buscar a la enfermera, volvió, se quedó con él, se quedó hasta la madrugada hasta asegurarse de que todo estaba bien. Guadalupe miró hacia otro lado. Dijo que le preguntó su nombre antes de que se fuera, y ella dijo que no necesitaba nombre, que había hecho lo que cualquiera habría hecho. Los ojos de Guadalupe estaban llorosos ahora. Se quedó mirando el arreglo de flores en el centro de la mesa, como si estuviera estudiando cada pétalo. «Mi padre tiene 76 años y está bien», dijo Javier. «Vive con mi hermana, todavía juega dominó en el porche todos los sábados, y creo que parte de eso es porque aquella noche usted estuvo ahí y no se fue». El salón estaba más callado de lo que debería para una cena de ese tamaño. Algunas personas habían dejado de fingir que no estaban escuchando. La directora administrativa, 3 mesas atrás, estaba completamente quieta. Guadalupe se limpió el rabillo del ojo con discreción. «Eso fue hace tanto tiempo», dijo ella. «Para mí no parece tanto tiempo». Entonces Javier hizo algo que ella no esperaba. Tomó la copa de vino que Sergio acababa de traer, la levantó despacio y se volvió hacia el salón. No hizo un discurso largo. No hizo falta. Solo dijo, con esa voz firme de quien está acostumbrado a que lo escuchen: «Con permiso, quisiera aprovechar que estamos todos aquí en una cena de nuestro hospital para hacer un brindis. Por doña Guadalupe Reyes, que trabaja con nosotros desde hace 22 años y que una noche hizo por mí y por mi familia algo que ningún cargo y ningún título podrían exigir». «Gracias, doña Guadalupe», y levantó el vaso. La directora administrativa fue la primera en levantarse. Después el doctor Fernando, después los otros médicos, después los gestores, después los empleados de otros departamentos que estaban repartidos por el salón. En menos de 10 segundos, casi todo el restaurante estaba de pie, con los vasos en alto hacia una mujer de blusa gris que tenía la mano en la cara tratando de no llorar frente a todos. Sergio estaba parado cerca de la pared, el bloc de notas en la mano, la sonrisa completamente borrada del rostro. No sé ustedes, pero cuando llegué a esta parte de la historia, me quedé con ese nudo en el pecho, pero del bueno. ¿Saben cuando algo justo pasa en el momento justo para la persona justa? Exactamente así me sentí leyendo esto. Pero la noche todavía no había terminado, y lo que venía después era la parte que menos esperaba. Cuando las conversaciones volvieron a la normalidad y la cena retomó su curso, Sergio regresó a la mesa de Guadalupe y Javier para recoger los platos. Estaba distinto. Los hombros caídos, el modo mecánico, la sonrisa de escaparate completamente desaparecida. Era como si la armadura se hubiera caído.
Cuando se agachó para poner el plato de postre frente a Guadalupe, ella lo miró de cerca por primera vez en esa noche. Miró su rostro con esa atención que los años enseñan, una atención que va más allá de lo que los ojos ven, y algo en ese rostro la atrapó. Se quedó mirándolo. Él notó la mirada y se sintió incómodo. Desvió los ojos. ¿Usted ya trabajó cerca del hospital?, Guadalupe preguntó de repente. Javier detuvo el movimiento de la mano. Sergio soltó una risita apenada. ¿Yo? No. ¿En una fonda por allí, en la calle de atrás? Él hizo una pausa. La miró de verdad por primera vez en esa noche. ¿Cómo sabe eso? Guadalupe se quedó callada un segundo. No sé si lo sé, pero usted tiene un aire que reconozco de algún lugar. Sergio se quedó en silencio. Después dijo despacio. Trabajé en la fonda de la calle de atrás, hace unos 15 años. Cuando tenía 15, 16 años, me quedaba esperando a que mi mamá terminara su turno allí. Guadalupe se quedó completamente callada. Había una mujer que a veces me dejaba un itacate en la escalera de atrás cuando yo me quedaba esperando. Morena, pelo recogido, delantal azul. El silencio entre los dos duró 3 segundos completos. El delantal era verde, dijo Guadalupe. Sergio abrió la boca, la cerró. Se quedó mirándola, escarbando en la memoria con los ojos, buscando el rostro que había guardado en un lugar olvidado de la cabeza. Era verde, repitió muy despacio. Sí era verde. Era él, ese niño flaco, callado que se quedaba sentado en la escalera con esa terquedad en los ojos que a ella le había gustado desde el primer día. Nunca supo su nombre. Nunca preguntó. Solo dejaba el itacate en la escalera, como quien deja comida para alguien que tiene hambre pero tiene orgullo, sin hacer ceremonia, y se iba. Sergio tenía los ojos rojos ahora. El bloc de notas terminó dentro de la bolsa del delantal, sin que él se diera cuenta. «Yo no sabía quién era usted», dijo. La voz había cambiado por completo. De pronto se había vuelto más joven. «Cuando usted llegó, no la reconocí». «Lo sé. 15 años es mucho tiempo». Lo que dije... Se detuvo. Miró al piso. «No sé por qué a veces actúo así. Se vuelve algo automático y ni siquiera me doy cuenta». Guadalupe se quedó mirándolo un rato antes de hablar. «Porque a veces uno se olvida de dónde viene, y cuando uno se olvida de eso, se vuelve difícil ver quién está frente a nosotros». Él se quedó con los ojos en el piso. «Vaya a trabajar», dijo Guadalupe, con esa firmeza suave que solo quien tiene mucha experiencia con la gente puede tener. «Y mañana piensa un poco en esta historia». Sergio se fue, pero antes de darse la vuelta, hizo algo casi imperceptible. Inclinó ligeramente el cuerpo, una especie de reverencia pequeña, discreta, y desapareció en dirección a la cocina. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Javier se quedó mirando a Guadalupe. ¿Usted sabía que era él? No. Lo fui notando mientras conversábamos. ¿Y qué sintió usted cuando se dio cuenta? Guadalupe pensó antes de responder, a la manera de quien no le gusta decir cosas que no piensa de verdad. Tristeza. No enojo. Tristeza de ver a un niño que tenía tanta cosa buena dentro de él y que fue dejando que esa cosa buena se hiciera pequeña con el tiempo. Javier se quedó callado un momento. Después dijo, «¿Sabe? Llevo 15 años siendo médico, y a veces creo que usted entiende de gente más que yo». Ella soltó una risa discreta, pequeña, pero genuina. «Usted entiende de un tipo de gente. Yo entiendo de otro». La noche fue cerrándose despacio. Las mesas se fueron vaciando. La doctora Beatriz, la directora administrativa, pasó por la mesa de Guadalupe antes de irse. Tendría unos 55 años, cabello corto, un modo directo. «Doña Guadalupe, necesito decirle algo». Se detuvo, buscó las palabras. «Trabajé en este hospital por 20 años y nunca me detuve a preguntarle su historia. Eso es una falla mía, no suya». Guadalupe la miró a los ojos.
No necesita disculpas, doctora. Sí las necesito. Muchas gracias por estar aquí hoy. Cuando la doctora Beatriz se fue, Javier se quedó un rato más con Guadalupe. Hablaron de cosas simples, de cómo había cambiado el hospital, del tercer piso que habían remodelado, de la hija de Guadalupe que acababa de tener a su primer hijo. Usted va a ser abuela, dijo Javier. Ya lo soy. Tiene 3 semanas. Y por primera vez en toda esa noche, la sonrisa de Guadalupe fue completamente de ella, sin nada detrás. Cuando el salón estaba casi vacío y los meseros empezaban a doblar las servilletas de las mesas vacías, Guadalupe tomó su bolso y se levantó. Javier se levantó también. Le llamo un coche. No hace falta, doctor Javier. Yo tomo el camión. Doña Guadalupe, siempre he tomado el camión. No voy a cambiar por una noche distinta. Él sonrió, una sonrisa de quien entiende y respeta. Entonces, al menos, déjeme acompañarla hasta la parada. Salieron juntos por el vestíbulo. La noche estaba fría, con ese viento de noviembre que te recuerda que el tiempo va pasando y que la vida está hecha de cosas que no esperábamos. Guadalupe sostuvo su bolso de ambos lados y respiró el aire de afuera con gusto. Sergio estaba afuera, recargado en la pared, esperando. Cuando los vio salir, se enderezó, irguió el cuerpo. Miró a Guadalupe con esa expresión de quien necesita decir algo, pero no sabe cómo empezar. Doña Guadalupe. Ella se detuvo. Sergio tragó saliva. Mi mamá todavía habla de una mujer que fue amable con ella en un periodo muy difícil, que nunca supo su nombre. Yo me enojaba con ella porque lloraba cada vez que contaba esa historia. Pausa. Creo que ahora sé quién era esa mujer. Guadalupe se quedó mirándolo. ¿Cómo se llama ella? Josefina. Guadalupe cerró los ojos por medio segundo. Cuando los abrió, dijo, Josefina es una persona muy buena, muy trabajadora. Tiene un hijo al que ama mucho. La recuerdo bien. Sergio se quedó mirando al suelo. Cuando levantó los ojos, estaban rojos de verdad. Ella todavía pregunta si esa mujer está bien. Dile que lo está, que va a seguir estándolo. Sergio se quedó ahí mientras ellos fueron caminando hacia la parada. Javier miró a Guadalupe. ¿Usted dijo eso ahora por él o también por usted? Ella tardó un momento en responder. Cuando habló fue despacio, como quien piensa en voz alta. Hace 22 años entré por la puerta de atrás de ese hospital, todos los días, porque esa era mi puerta. Pero hoy entré por la puerta de enfrente. Y creo que de aquí en adelante voy a seguir entrando por la misma puerta de siempre. Mas vos saber que eu poderia entrar pela outra se quisese. Javier se quedó callado. Después dijo, eso es lo más sabio que he escuchado en mucho tiempo. El camión llegó con ese ruido de siempre, las puertas abriéndose con un soplo mecánico. Guadalupe subió los escalones, pasó la tarjeta de transporte y antes de ir al fondo, volteó una última vez. Javier estaba parado en la banqueta, con traje oscuro, la corbata un poco aflojada, los ojos puestos en el camión. Ella no saludó con la mano, él no saludó con la mano, pero los dos se quedaron mirando hasta que el camión dobló la esquina. Esa misma noche, ya cerca de la medianoche, el celular de Guadalupe sonó. Era un mensaje de Jimena. ¿Y qué tal, mamá? ¿Cómo te fue? Guadalupe se quedó un rato mirando la pregunta. Pensó en todo lo que había pasado. Los nervios en la entrada, la humillación, la mano sobre los ojos tratando de no venirse abajo, y después Javier acercando la silla a su lado como si fuera lo más natural del mundo. El brindis, la gente de pie. Sergio con los ojos rojos en la banqueta. Pensó en todo eso y escribió, me fue bien, y fue más de lo que esperaba. Jimena respondió con un corazón. Guadalupe dejó el celular en el regazo, miró por la ventana del camión las calles oscuras que pasaban allá afuera, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que el mundo era un lugar demasiado pequeño para ella. Fin de la historia. ¿Saben qué me quedo pensando después de una historia así? Que nunca sabemos el tamaño de lo que carga esa persona que está a nuestro lado. La Guadalupe pasó 22 años siendo invisible en un lugar que ella ayudó a construir con sus propias manos,
Y todo lo que necesitó fue un hombre con el valor de acercar una silla. Ahora cuéntanos en los comentarios qué te pareció, desde dónde estás viendo, y si conoces a alguna persona que merecía un momento así. Deja tu like si la historia llegó al corazón, y suscríbete al canal porque hay muchas más historias esperándote aquí.